capítulo 16, versículo 25 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo que espera a Cristo dice: amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante le abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó una espada y se iba a matar, pensando que los presos se habrían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no tengan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Padre, te doy las gracias, Padre, por este privilegio que tú has concedido, Padre, para exponer tu palabra, Jesús de Nazaret. Vas a estar con encendido por mis labios, Padre, que no salga palabra torpe por mis labios, Padre, sino sabiduría que proviene del cielo, Jehová. Rompe las cadenas, liberta el cautivo, rompe toda ligadura, levanta el caído. Hagamos y reprendemos toda planificación de Satanás. Al milagro, al prodigio, Padre, al sanidad, Padre, porque reconociendo que para ti no hay nada imposible. Abre la puerta de los cielos, limpia los aires, para que tu bendición sobreabunde sobre esta casa, Jehová. Espíritu Santo, que sea tú tomando el control del principio a fin, Jesús, Padre, y que sea tú convenciendo de justicia, juicio y pecado, Jehová. Que sea tú ministrando las vidas, porque tú conoces la intención y los pensamientos, Padre. Padre, porque tú conoces la necesidad de tu pueblo. Que sea tú hablando, Padre, a través de mis labios, la necesidad de tu pueblo, para tu gloria, para tu honra, Jesús de Nazaret. Y que sea tú administrando las vidas, Jehová. Padre, te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y un pueblo que espera a Cristo dice: amén. Ven, toma asiento. Espíritu Santo, desde que entonces nosotros estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Desde el principio el Señor me puso en mi corazón esta porción de la palabra para la gloria y para la honra del nuestro Señor Jesucristo. Porque reconociendo que la alabanza tiene poder, y reconociendo que la alabanza tiene autoridad, porque hay momentos sobre nuestra vida que no sale una alabanza
piernas, algo aconteció. Y yo me imagino que Pablo y Silas hablándose entre ellos. Oye, tú sabes que vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer. ¿Y qué nosotros los cristianos sabemos hacer? Empezar a Dios, llegó el momento que esas personas se quedaron atónitas. No sabían lo que estaba aconteciendo en ese momento. Las puertas estaban abiertas, las cadenas estaban rotas. Las personas que estaban ahí encarceladas quedaron atónicos. El carcelero estaba durmiendo. Cuando escuchó el ruido se levantó. Cuando abrió sus ojos, las puertas estaban abiertas, las cadenas estaban rotas y en el piso. Se quedó asombrado. Rápidamente el carcelero sacó su espada para matarse, porque en aquel entonces, cuando un carcelero dejaba ir a un preso, era causa de muerte. Pero Pablo, viendo las circunstancias, la situación que estaba pasando en ese momento, que no era culpa del carcelero, sino que el poder de Dios se estaba manifestando de una manera especial para ese momento. Porque nosotros tenemos que entender y reconocer que cuando el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera especial sobre nuestra vida, es en el medio del problema, en el medio de las circunstancias. Pero ¿por qué, evangelista? Porque el Señor se quiere glorificar en tu vida, reconociendo que nosotros no podemos con nuestra propia fuerza. Nosotros no podemos caminar con nuestra propia fuerza. Nosotros no podemos guerrear y batallar con nuestra propia fuerza. Por eso, que hay circunstancias que pasan en nuestra vida que nosotros no entendemos por qué pasan. Pero déjame decirte, son cosas que pasan en nuestra vida que Dios permite muchas cosas. Para nosotros reconocer y entender que nosotros dependemos de aquel que nos escogió, de aquel que nos llamó, de aquel que nos hizo libre para su presencia. Por eso, en ese momento nadie sabía lo que estaba pasando. Aleluya. Se levantó el carcelero. El mismo Pablo le dijo: oye, ¿tú sabes qué? Aguántate. Esto no es culpa tuya. Estas son cosas del poder de Dios para manifestarse, para que la humanidad entienda y reconozca que el que murió, que el que resucitó, el que murió en la cruz del Calvario, resucitó en el tercer día, estuvo 40 días muriendo en la tierra, está en la diestra del Padre, para nosotros reconocer que no estamos solos. Hay un Espíritu Santo que en medio de la soledad te pasa bálsamo. Hay un Espíritu Santo que en medio del cansancio te da la fuerza. En medio de la tribulación Él te levanta. En medio del cansancio te da la fuerza para seguir. Y esas son las cosas que tenemos que entender. ¿Por qué está pasando tantas cosas en mi vida? ¿Por qué está pasando tantas tribulaciones en mi vida? ¿Por qué están pasando tantos problemas en mi vida? Ay, tú sabes que lo que viene pasando es que Jesucristo te quiere llamar la atención, porque quiere que tú dependes 100% de Él. Nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Nosotros no podemos caminar de nosotros mismos. Pablo y Silas en ese momento no estaban dependiendo de ellos. ¿Por qué? Porque físicamente estaban encarcelados.
En ese momento el carcelero estaba pasando por un problema que no sabía distinguir. Aleluya. Pero Pablo, con las palabras de la sabiduría y el entendimiento que Dios le dio en ese entonces, le empezó a hablar de la palabra del Señor. Amén, aleluya. Le empezó a hablar del poder del reino de los cielos. Y rápidamente el carcelero entendió que el único que salva aquí en la tierra y abajo en la tierra se llama Jesucristo de Nazaret. El que murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre poderosa y lo limpió de todo pecado. Esas son las personas que nosotros tenemos que entender para predicar esa palabra con denuedo. Esas personas que no saben qué hacer sobre su vida, que cuando están pasando por una circunstancia, cuando están pasando por un problema, no saben qué hacer sobre su vida y recurren a otros métodos, de recurrir a un método verdadero que es Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Porque si nosotros tenemos muchas preguntas, está a través de la palabra. Si nosotros tenemos muchas cosas en nuestra vida, está a través de la palabra. Si nosotros queremos que Dios hable de nuestra vida, aquí está en la palabra del Señor. Si tú quieres que Dios se manifieste sobre tu familia, aquí está Cristo. Si tú quieres que el Señor se glorifique sobre tu matrimonio, aquí está Cristo. Si tú quieres que el Señor se manifieste sobre tus hijos, aquí está Cristo. Déjame decirte que yo me momento que cuando estaba encarcelado, eso se abrió. Aleluya. Y todas las personas quedaron atónitas. Pablo empezó a predicarle la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que en ese momento, y ayer, ellos no sabían que Pablo y Silas eran romanos. Cuando ellos escucharon que ellos eran romanos, les tuvieron miedo. Y les dijo rápidamente, el carcelero le dice a Pablo, quedan libres. Pero Pablo le dijo, ¿tú sabes qué? ¿Cómo es posible que me azotaron? Me pusieron aquí preso, me pusieron con cadena, ahora son libres así porque sí. No. Dile a ellos que vengan a donde mí y decirle que yo soy libre. Pero eso fue una estrategia, porque Pablo le quería predicar la palabra al más grande y al más chiquito. Eso no significa, aleluya, que solamente son al más chiquito, sino que esta palabra sea predicada al más grande y al más chiquito, al que tenga dinero y al que no tenga dinero, porque esta palabra tiene que ser predicada a toda criatura, a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo detrás de mí viene uno que yo no soy digno de dejarle de la sandalia, que bautiza en el Espíritu Santo y fuego, y el que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había uno detrás del que bautizaba en el Espíritu Santo y fuego. Santo, gloria a Dios. Llegó el momento que estas personas recibieron a Cristo como su único exclusivo Salvador. Y esas son las cosas que tenemos que entender en nuestra vida. Que pasan cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que reconocer y entender que nosotros dependemos de Cristo. Porque hay muchas veces que como las cosas no van bien en nuestra vida, como que nos olvidamos que Cristo existe en nuestra vida y solamente lo buscamos cuando hay problemas y circunstancias sobre nuestra vida. Pero déjame decirte, desde que yo me convertí en el Evangelio, a mí me enseñaron que en las buenas y en las malas se busca a Dios. Aleluya, con comida o sin comida se adora a Dios. Sin dinero o sin dinero se adora a Dios. Con escasez o abundancia se adora a Dios. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Aleluya, en nuestra vida, bajo la escasez, bajo la abundancia, se adora a Dios. Esto no solamente cosas, aleluya,
Gloria a Dios, aleluya. Llegó un momento en mi vida que eventualmente yo estaba encarcelado, no sabía qué hacer, no sabía qué ocurrir, no sabía lo que estaba pasando en mi vida, pero llegó el momento, aleluya, que cuando llegó el evangelista de un sitio lejos, aleluya, y llegó al sitio donde yo estaba, y rápidamente Dios le puso sentir a ese evangelista para llamarme y decirle, ¿tú sabes qué? Y Cristo te está llamando, Cristo es la última oportunidad que te está dando. Pasa al frente, acepta a Cristo como tu único exclusivo Salvador. Hay una bala que tiene tu nombre, el diablo te quiere matar. Oye, pero tú sabes que cuando esas palabras entraron dentro de mi corazón, como dice Apocalipsis 3:20, que Jesucristo llama y toca, si tú abres la puerta y saldrá contigo y estará contigo. Yo abrí mi corazón, el caballero de la cruz entró en mi corazón, rápidamente yo levanté la mano y reconocí, Cristo entra en mi corazón, porque ya yo no puedo más con mi vida, ya yo no puedo más con la vida que yo estoy llevando, ya yo no puedo más con la vida que yo estoy llevando en esta tierra. Cambia mi vida porque ya no puedo más, cambia mi vida porque ya no puedo más. Y rápidamente el poder del Espíritu Santo empezó a brincar en mi corazón, empezó a brincar en mi pensamiento, empezó a brincar en mi interior, aleluya. Y llegó el momento que pasó una semana de recién convertido, yo llego a mi casa y rápidamente había un carro blanco que supuestamente me estaba esperando, el carro adentro estaba lleno, yo bajo del carro donde yo andaba y rápidamente me percato que había hombres dentro del carro, porque cuando me dijeron, esas son personas que te quieren matar, y yo rápidamente, ahora yo estoy con Cristo, que yo no tengo miedo de morir, porque yo soy reconozco y entiendo que ahora yo no pertenezco a Cristo y no le pertenezco al diablo, porque el muerte se llama ahora en mí y vida en abundancia. Ahora tengo 41 años predicando la palabra del Señor. Hasta el sol de hoy el Señor me ha guardado, me ha bendecido, aleluya, y me ha sustentado para su gloria. Mientras yo antes espiritualmente estaba encarcelado, ahora soy libre para adorar y exaltar el nombre poderoso del Señor, porque si el Señor hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Restauró mi familia, restauró todas las cosas de mi interior, mi pensamiento, de tanta maldad que yo tenía, de tanto odio que yo tenía, de tanta raíz de amargura que yo tenía. Ahora mi corazón es libre, ahora mi corazón le pertenece a Cristo, ahora mi corazón hace la voluntad del Señor, y esas son las cosas que el Señor quiere, aleluya, en nuestra vida, como el Señor lo hizo con el carcelero. No es casualidad que en el segundo viaje de Pablo llega a este pueblo, pero anteriormente el Espíritu Santo le negó la entrada a Pablo para predicar en las ciudades, pero hubo una revelación de un hermano, aleluya, que menciona aquí la palabra, y le fue revelado a Pablo de ir a Macedonia, y eso me llamó la atención, porque hoy todo el mundo quiere predicar en todas las naciones, pero más de decirte que el Espíritu Santo es un Dios de orden, porque llega el momento que el Espíritu Santo te va a decir, oye, tú sabes que a ese lugar no vayas, espera mi voluntad, porque Dios sabe todas las cosas y Dios sabe la intención que hay en los corazones, y Dios sabe lo que va a presentarse en ese entonces. Y llegó el momento que esa revelación se le dio a Pablo, y Pablo vio una revelación que había un personaje que estaba orando que necesitaba ayuda, y rápidamente Dios le dio esa revelación a Pablo diciéndole, oye, tú sabes que yo quiero que tú vayas a Macedonia, porque hay una persona que está orando, que está pidiendo auxilio, y eso me llamó la atención, porque llega un momento que hay una familia que está pidiendo auxilio, un grito de desespero. El Señor le revela tantas cosas a cada hermano, aleluya, para que ese hermano le ore por esa persona que está pasando por una circunstancia o un problema. Pero llegó entonces que cuando Pablo fue revelado, Dios y el Espíritu Santo le dio permiso que bajara a Macedonia para predicar la palabra. Pero antes de llegar, aleluya, a
donde tenía que llegar. La palabra registra que había otro pueblo desde el principio que empezó a predicar la palabra, pero que cuando llega a este pueblo, algo me llamó la atención. Pero ¿por qué Pablo cayó preso? ¿Por qué Pablo y Silas cayeron presos? Cuando iban caminando y apareció una mujer adivina, que esa mujer adivina le dio sustento al pueblo, al gobierno que estaba en ese entonces, traía mucho dinero, mucha monetaria, bajo el engaño y la influencia y la maldad y demoníaca de esa mujer adivina. Pero cuando Pablo, aleluya, se paró en seco, con la autoridad de parte de Cristo, le dijo: tú sabes qué, salte de esta hora del cuerpo de esa mujer. Rápidamente, aleluya, el gobierno y todas las personas, los pueblos que estaban en ese momento, hubo alboroto en ese pueblo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba enseñando la verdad y el pueblo estaba enseñando la mentira y el engaño. El pueblo estaba alborotado, pero Pablo predicando la verdad, predicando de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día, aleluya, que lo limpia por su preciosa sangre todo pecado. Pablo hablando la verdad, Pablo predicando del reino de los cielos. El pueblo estaba atónito, lo llevaron, lo acusaron de decirle, aleluya, que estaba, aleluya, predicando una costumbre, que estaba engañando al pueblo, pero lo que ellos no sabían, que era el mismo pueblo que estaba engañándose a ellos mismos, porque estaban hablando y predicando algo que no era verdad, que era mentira. Estaban siendo engañados por esa divina, recolectando mucho dinero. Pero cuando Pablo sacó ese espíritu de adivinanza de esa mujer, aleluya, ya no había más dinero para que quedara el pueblo. El pueblo estuvo atónico, lo culparon, lo llevaron a la cárcel. Aleluya, y esto no es casualidad, sino que esto es propósito del Señor. Porque Pablo cayó preso, porque Dios permitió que Pablo y Silas cayeran presos, porque había hermanos que estaban dentro de la cárcel que iban a ser libres, que iban a aceptar a Jesucristo como su único exclusivo Salvador. Esto no es casualidad, que nosotros estamos pasando por circunstancias y problemas en nuestra vida, que cuando el Señor nos pone una persona de frente, usted mostrarle el testimonio. Tú sabes que yo me superé de esta caída por Cristo, yo me superé de este problema por Cristo, yo me superé de esta circunstancia por Cristo. En otras palabras, cuando Pablo empezó a predicar la palabra, aleluya, sobre todo las personas que estaban dentro de la cárcel, esas personas fueron libres, aceptaron a Jesucristo como su único exclusivo Salvador. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Nosotros no podemos cuestionar al Señor, nosotros no podemos quejarnos delante de la presencia del Señor. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tantos problemas financieros? Es que nosotros tenemos que entender que nosotros dependemos de Cristo. Y más adelante Dios te va a poner de frente a una persona de lo que tú pasaste, contar y decirle: yo estaba pasando por ese problema, yo estaba pasando por esa circunstancia, pero mi mirada siempre estaba puesta en Cristo Jesús, mi fe siempre estaba puesta en Cristo Jesús. ¿Y cómo nosotros vamos a superar todas las cosas que están aconteciendo en nuestra vida? Solamente una cosa: que tu mirada nunca se desvíe, que tu fe nunca se desvíe, siempre blanco soberano de la cruz de la vocación que es Cristo Jesús. Y la mirada de Pablo y de Silas nunca se desviaron. La fe de Pablo y Silas nunca se desviaron. Siempre la mirada la tuvo en el Cristo de la gloria. Siempre su confianza y su fe estaba puesta en Cristo de Jesús. Por eso que cuando ellos empezaron a orar, por eso que ellos cuando empezaron a adorar al Señor, el Señor, hubo un gran terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, aleluya. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que entender y reconocer, porque hay pequeñas cadenas que están en nuestra interior, que cuando nosotros empezamos a adorar y empezamos a exaltar el nombre poderoso de Jesús, esas cadenas son rotas, son libres. Porque hay algo que yo me doy cuenta, que cuando muchas personas, así yo al principio, que cuando yo me sentaba en esa silla,
no decía ni un aleluya. Yo solamente empezaba a alabar en mi mente. Pero déjame decirte que cuando nosotros gritamos a los cuatro vientos, gloria a Dios, aleluya, algo tiene que acontecer. Porque cuando la muralla estaba, aleluya, el pueblo del Señor caminando y empezaron a adorar, empezaron a exaltar el nombre poderoso de Jesús, la muralla se cayeron. Aleluya. Esas son las cosas que tenemos que entender. El poder de Dios se refleja a través de la alabanza. A través de la alabanza suceden muchas cosas. Los demonios se van. Los ángeles son limpiados. Las cadenas son rotas. Las cadenas son aleluya, son rotas. Hay algo que sucede en nuestra vida cuando nosotros empezamos a adorar al Señor. Una adoración tiene peso, tiene poder delante de la presencia del Señor. Y eso es lo más que me llama la atención. Porque yo reconozco que en medio del problema de circunstancias, yo empiezo a adorar al Señor y algo sucede en mi vida. Yo no me voy como yo entré, sino que yo me voy fortalecido y lleno del poder de Dios para su gloria y para su honra. Amén, aleluya. Poderoso Jesús de Nazaret. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que entender y reconocer. Que cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, algo tiene que acontecer en nuestras vidas. Amén. Póngase sobre sus pies para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. El altar está abierto. Cualquier persona que quiere orar una oración con fortaleza Dios, aleluya. para que el Señor siga peleando por él, reconociendo que para el Señor no hay nada imposible, y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Señor Jesucristo.